¿O empezamos nomás? No, solo darles la bienvenida, agradecerles una vez más por su tiempo, por su puntualidad y por su asistencia. Hemos tenido, la verdad, bastante acogida y creo que eso nos motiva tanto a Conquito porque vemos que hay el interés en el programa y a Javier por la dinámica e interacción que vamos teniendo. No, yo te cedo a ti el micrófono, Javier. Me voy a conectar más tarde. Ya regreso para hacer el tema de la encuesta, como les decía, es necesario el tema del registro de asistencia. Muy Entonces, bien. muchísimas gracias y estamos ahí a las órdenes. Que tengan una excelente sesión el día de hoy. Muy bien, gracias, Temis. Bueno, para mí es algo bastante estimulante también, que en la primera tuvimos 60 y pico de participantes y en la segunda ya escaló a 75, si mal no recuerdo, una cosa así, y eso es un muy buen indicador para, para nosotros. Así que esperemos que hoy también puedan sumarse más personas. Y mientras lo hacen, quería preguntarles si han tenido oportunidad de revisitar vuestra oferta, si han tenido oportunidad de revisitar lo que vimos en la reunión pasada, más que clases, realizamos reuniones estas, si hay algunas preguntas o comentarios que hayan surgido. En esta clase, en esta reunión en particular, el objeto principal es hablar sobre una de las cosas que más preocupación han manifestado ustedes, que tiene que ver con el tema de impuestos. Y adelanto que el tema de impuestos en servicios puede ser desafiante y su complejidad puede ser un poco, por lo tanto, agobiante. Así que los invito a hacer preguntas y tratar de sacar la mayor, este, las dudas de encima. Para eso estamos, ¿sí? Los invito también a mostrar sus videos. Pero antes de los impuestos, vamos a tener hoy día una invitada súper de lujo que es precisamente experta en el tema de impuestos, que es de Ecuador precisamente, Verónica Peña, y así que no es pariente mío, pero está en Ecuador y es especialista en estos temas. Pero eso será a partir de un rato que en ustedes son en aproximadamente 25 minutos. Entonces, lo primero que vamos a hablar entonces hoy tiene que ver con el precio y cómo se construye el precio. A menos que exista alguna pregunta, como dije, a ver, había acá y acá alguna. Aquí. No, buenos días, nada más. Si hay alguna pregunta me dicen, pero como siempre voy a tirar un par de disparadores y luego um, ahí me dicen si lo ven. ¿Se ve la presentación? Está cargando. Sí. Javier, y muy buenos días con todos. Tengo una consulta. Sí. Estas reuniones se están grabando. Tal vez en algún momento nos van a poner los links en algún sitio como para tener como material de consulta. Quiero tener a la familia de Gonzalo por un rescate. Suficiente, llamaré a mi. Sí, Milton, se están grabando y entiendo que la hemos puesto directamente en el grupo de WhatsApp. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? No sé, si me estás hablando a mí, no te escucho, pero Eh, habla, ya, si no no, estás, no estás en el grupo de WhatsApp, me parece que no he recibido notificaciones. Ya voy a revisar. De pronto estoy en algún ok, grupo en el entonces, cual Temi está compartiendo esa información. Ya lo reviso. exacto. Entonces, la invitación es que si no estás en el grupo de WhatsApp, ahí te incluyas y porque ahí estamos intercambiando diferentes cosas. Y Entonces así. no Pero estoy, sí, seguro que no estoy. pero entonces, Temi, si puedes colaborar con Milton para incluirlo, si hay alguno más que no esté incluido, obviamente que la idea que esté. Eh, y te la pasamos, sí, están grabadas, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. Dale. Entonces, lo, vaya. Lo que decía es que vamos a hablar en estos minutos previos al tema de impuestos, vamos a hablar simplemente, no, más que hablar, es tirarles algunas ideas sobre el precio y que sean conscientes sobre
la relevancia del precio en materia y las especificidades o las características especiales que tiene establecer una estrategia de precios en materia de servicios. Y quizás lo más obvio es que ustedes ponen precio para conseguir una ganancia y pagar los costos y conseguir las ganancias. Y ese es el elemento quizás muy obvio, pero que quisiera desmitificar. Obviamente que hay una razón y hay un objetivo de ese precio que vamos a generar para pagar nuestros costos y cubrir una ganancia, pero el precio además genera o sí, genera una percepción respecto a la calidad del servicio. Y entonces es sumamente importante tenerla presente, ¿sí? En función de lo que vimos al comienzo sobre la necesidad de establecer precisamente una estrategia de posicionamiento de vuestros servicios. Ahora, el asunto es que seguramente si ya están trabajando en el tema de servicios, ¿sí? Y siempre digo, o sea, no solo servicios tercerizados, sino incluso software como intelectual, generar un precio o establecer un precio a ese servicio es muy desafiante porque las unidades no son uniformes. O sea, la hora de hombre de un junior no es lo mismo que la hora de un senior y es posible que la estimación de las horas pueda ser desafiante en cuanto a lo que te va a llegar ese proyecto. Entonces, la estimación de ese precio o del costo de los elementos que van a estar integrando ese precio es un elemento muy desafiante y por lo tanto difícil. Entonces, en concreto, a nivel teórico, hay tres grandes estrategias para definir el precio en servicios. El primero tiene que ver con costos. Y como dijimos hace un segundo, los costos son un desafío en materia de servicios porque las unidades no son iguales. Como dije, si vos tenés un junior trabajando y un senior, no es lo mismo que le vas a pagar y tampoco te va a llevar al mismo tiempo un mismo proyecto y por lo tanto la dificultad estriba en ese caso en cuál es la proyección mm, sobre el tiempo que te va a llevar a hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, el tema de la primera estrategia de basarte solamente en costos es una posible que en general se utiliza para los bienes, pero es un desafío. Ahora, ¿cuál es la estrategia que se utiliza muchísimo en el sector de servicios? Tiene que ver con qué hace la competencia. Y ahí, por ejemplo, si vos trabajás por horas, ¿sí? Bueno, a nivel de lo que es el rate de horas que vos podés cobrar en temas de consultoría en IT, es que si depende del mercado, pueden ser desde 30, 40, 50 a $100, ¿sí? Entonces, eso lo que te dice es cuál es la franja en la cual te podés ubicar vos, ¿sí? Entonces, hay una estrategia que es bastante No sé por utilizada. qué lo contrataste o no. Cristian Rivera. Es un man de cabello blanco. Ok, como Dios. Hay una estrategia entonces que es muy utilizada, que es el tema de ver qué pasa con la competencia y a partir de ahí yo me ubico en esa franja, ¿no? Ahora, el tema está en que la estrategia más, diríamos, más recomendada es en identificar cuál es tu cliente, identificar cuál es el valor percibido de tu cliente y ajustar el precio a ese específico cliente. Y ahora voy a dar un ejemplo bien caricaturesco para que se entienda esto. Eso tiene que ver con la estrategia de precios según el valor, tiene que ver con lo que dijimos al comienzo de las charlas, con el job to be done, cuál es la necesidad que va a satisfacer del cliente. Entonces, les cuento esta anécdota para que tengan específicamente en cuenta esto de cómo establecer una estrategia de precio por el valor percibido. Hay una empresa que exporta servicios específicamente sobre planificación en la sucesión de multimillonarios en América Latina. ¿Millonarios o multimillonarios? Entonces, eso significa que esta empresa, que son contadores, abogados y demás,
le hacen el análisis y le hacen el proceso de cómo repartir los activos de esta persona una vez que ya la persona no esté en la Tierra, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver con esto del valor? Bueno, si la empresa recibe o se contacta con un potencial lead que es, por ejemplo, una persona joven sin problemas de salud, ¿sí? Es diferente que si la persona que está interesada en este servicio es una persona grande con problemas de salud y muy próximo a dejar este mundo. Entonces, lo que sucede allí es que la primera persona, la que no tiene problemas de salud y que es joven, tiene una percepción de lo que es el servicio, la necesidad de su servicio, que no es tan alta como la otra. Y por lo tanto, hay un ajuste en el valor percibido sobre ese servicio. Y por lo tanto, el tipo de la estrategia de precio que se va a hacer es diferente. Entonces, no importa tanto cuál es el tema de la estrategia que vos vayas a hacer al final del día, lo que sí importa es que tengas en cuenta alguno de estos elementos que estamos diciendo. Y al final de cuentas, lo importante es que, por ejemplo, si vos generás una estrategia de precios, tenés que ser consciente que, por ejemplo, esos precios o la competencia de precios se reduce si las relaciones personales son importantes. Imagínate vos que tu software o tu servicio, ¿sí? Vos lo vas a brindar a una empresa con la cual ya tenés una relación estable en el largo plazo. Bueno, para esa empresa que ya te conoce, ¿sí? Que ya generaste una instancia de credibilidad, entonces, el precio, obviamente que no te podés pasar de rosca, pero obviamente que el precio no va a ser lo definitorio, sino va a ser precisamente esa relación de confianza, ¿sí? Y lo segundo es qué tan específico sea tu servicio y cuanto más específico, obviamente, más posibilidades de maximizar ese precio, eso es obvio, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me interesa dejar claro. Y lo otro, y con esto ya casi que terminamos esta primera provocación, es que en estas estrategias de precios hay muchos posibles ejemplos. Hay precios por hora, que en general son los que utilizan los proveedores, los profesionales de tecnología, incluso algunas empresas también. Precios por proyectos, ¿sí? Lo que se conoce como high-low o bajo, alto-bajo, que es, por ejemplo, me imagino que en Ecuador también funciona, pero en particular en Estados Unidos y Europa hay a fin de año o a mitad de junio hay unas rebajas que son increíbles y que el mismo producto tenía un precio de $100 y hoy día lo conseguís a 50 o menos, ¿sí? Hay una estrategia en general que se conoce como freemium, que el ejemplo más claro es Spotify, y hay precios dinámicos, por ejemplo, de las aerolíneas, es bastante conocidos. Ahora, lo que me gustaría es prestar la atención a la estrategia de penetración, que es algo que he visto que funciona muchísimo en las empresas de servicios. Y un ejemplo paradigmático es Uber. Uber, quizás recuerden, cuando ingresó a nuestros países, generó una estrategia de precios muy fuerte, muy baja, ¿correcto? Eso, al menos en mi caso, cuando estoy en el extranjero, que es donde en general utilizo o contrato servicio de transporte, cuando estoy en el extranjero lo que hago es consumir Uber, ¿sí? Y quizás asumo que por una estrategia de Uber de que, bueno, hay un precio relativo, si lo tomo, que es más barato en relación a lo que puede ser un taxi. Pero me pasó una cosa sumamente interesante. Hace un poco tiempo que estuve en Italia, le dije al señor del hotel que iba a pedir un Uber y el tipo me dijo, mira, no tomes un Uber porque los Uber son más caros. Entonces digo, ¿eh? ¿Cómo que son más caros? Sí, son más caros acá en Roma. Entonces me tomé un taxi y efectivamente era sustancialmente más barato que el Uber, ¿sí? Entonces, esa estrategia inicial de precios se fue ajustando en función de que las personas percibieron el valor, en este caso de Uber. Pero, ¿qué significa esto? Para vos, si la idea es generar un primer acercamiento con una empresa o con un deal, ¿sí?
quizás una posibilidad sea eh, entrar por una estrategia de precios bajos, pero cuidado con eso, porque si es tan bajo, puede ser que la empresa perciba como que el servicio que estás dando no sea de calidad. Y ahí te cuento un ejemplo. Estábamos hablando hace poco con una empresa de software de Guatemala que se especializa en software financiero y por lo tanto vende a bancos y exporta sus servicios a diferentes bancos de la región de Centroamérica. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Es una empresa pequeña, como la gran mayoría de ustedes. Y lo que me ha dicho es que al principio de su proceso de internacionalización intentó generar una estrategia de precios bajos. Pero ¿qué sucedió? Que los bancos no reconocían como un actor válido por el precio tan bajo que tenían. Entonces, una vez más, el precio al final del día proyecta una imagen de tu tipo de servicios. O sea, con tu precio vos estás posicionándote en determinado mercado específico. Entonces, una estrategia de precios de penetración baja quizás pueda ser algo interesante, ¿sí? Pero no puede ser nunca tan baja como para desacreditarte como un potencial o un proveedor confiable. Entonces acá simplemente son algunas preguntas que te puedes hacer al momento de generar tu estrategia de precios, ¿sí? Entonces, desde la práctica, ¿qué dicen ustedes, los empresarios? Bueno, que el tema del precio siempre obviamente es algo importante, pero no es esencial y hay otros factores que pueden estar o afectar el proceso de comercialización internacional. Y lo que está claro es que no podés entrar en la rosca o en la dinámica de bajar los precios simplemente, de tratar de vender por bajos precios. Porque, ¿qué sucede? En aquellos mercados donde se conoce que el precio es el que manda, entonces ahí tus leads lo primero que van a hablar es qué precio me das. Y no sé en Ecuador, pero acá en Uruguay al menos, las agencias de viajes funcionan así. Uno llama a una agencia de viajes, quiere viajar a Ecuador, sale $500. Bueno, resulta ser que llama a otra y me da 490. Entonces, con el mismo servicio. Entonces, deprimir el mercado simplemente porque querer conseguir a uno bajando el precio no es la mejor opción. Y con esto termino esta primera parte de provocación. Hay un libro que se les recomiendo, que es chiquito y bastante interesante, que se llama Selling the Invisible, vender lo intangible, que lo que dice este señor es un servicio premium, si vos vendés un servicio premium o si vos vendés un servicio básico, en ambos casos estos servicios tienen un nicho agradable de por sí. Esto está traducido y quizás las palabras no son las más adecuadas, ¿no? En el servicio premium vos tenés un servicio obviamente de precio alto con pocos peces y estos peces son gordos. Y en el servicio, diríamos, regular, tenés muchos peces con mucha hambre. Entonces, ambos están claros el posicionamiento, ¿no? El asunto está en que si vos te metés no ni en el bajo, ni en el bajo, ni en el alto, sino te metés entre medio. Y lo que dice este señor es bastante interesante. Si tu precio se encuentra en el medio, entonces estás compitiendo con casi todos. Y cuando estamos hablando de casi todos, son muchos todos, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí volvemos a lo que dijimos al comienzo de estas charlas, la necesidad de segmentar tus servicios, de que tengas clarísimo a cuál es tu tipo de cliente que vas a atender, ¿sí? Entonces, hasta ahí esta primera provocación y me gustaría escucharlo, cómo ha sido su experiencia en este proceso de generar, de generar su estrategia de precios, si han tenido dificultades, si les hace sentido lo que acabo de decir, si tiene sugerencias, ¿quién se anima? Buen día, Javier. Sí, disculpa por no prender Hola, César, la no te cámara. vemos, ¿te podemos mostrar? ¿Te podemos mostrar? A ver si te Estoy vemos. con No inconvenientes del internet, a veces no te hay escucho muy problema. bien.
Ok, dale. Mi pregunta viene a ser cómo nosotros nos podemos comunicar con el cliente e indicarle y tal vez hacerle entender esta triada de cierta forma que es precio, calidad y tiempo, porque muchas veces el cliente no llega a contemplar de que si lo quiere en menor tiempo, tal vez la calidad también tenga que bajar o el precio deba subir y como que todos estos tres aspectos deben ir de la mano, ¿no? Como, o sea, tal vez alguna recomendación por parte tuya de llegar y exponer estos tres criterios al cliente o hacerle conocer para que comprenda de que si es que quiere en 1 o 2 semanas algo que se debería hacer en un mes, va a costar más. Muy buena pregunta, César. Quizás tus colegas te puedan ayudar en eso, pero te aporto una cosa que justo el otro día hablando con una empresa me manifestó algo que ellos hacían. Para mí la transparencia es algo sumamente importante, ¿sí? En todo sentido. Y lo que utiliza esta empresa es la transparencia. Entonces, cuando tú tenés un contacto con un potencial cliente y este te dice o llegan a un acuerdo sobre lo que necesita, ¿sí? Y se entiende con claridad, y bueno, ahí tienes el proceso tú de generarlo, de generar una propuesta. Ahí lo que hace esta empresa es decir, bueno, mira, nosotros te podemos generar una solución en tiempo X, ¿sí? Y con una confiabilidad de tal, y eso tiene un presupuesto X. Ahora, te podemos generar una solución más robusta, con un análisis más detallado y con un tiempo Y por lo tanto el precio va a ser diferente. Y en general, si vos vas con transparencia y con argumentos sólidos, bueno, al final del día quien opta es tu cliente. Tú sos sincero y decirle, tú entiendo lo que tú estás buscando, es esto, H por B, ¿estamos de acuerdo en que lo que necesitas es esto? Bueno, esto nosotros lo podemos hacer de una forma que es con un tiempo X de un mes y asignando 10 personas y por lo tanto el presupuesto es tal. Y esa es una forma rápida. Ahora, si vos lo que querés y tiene un nivel de confianza, tú dirás cuál es el nivel de confianza de ese resultado. Tiene un nivel de confianza del 70%. Ahora, si tú quieres que la solución tenga un nivel de confianza próximo al 100, ¿sí? 90 o 100, pues entonces ahí necesitamos hacer más horas, más personas, y por tanto en lugar de un mes será de 2 meses y 20 personas. Y por tanto es obvio que no va a ser lo mismo. Y en general es entendible, luego estará en él si toma o no la decisión por una y otra cosa, pero vos le fuiste transparente en cómo abordar esto. Eso es lo que se me ocurre en este momento, no me acuerdo quién fue el que habló, pero si te hace sentido, en todo caso me dices. Sí, listo, gracias. A ti. David, Hola, buenos días, ¿cómo están? hola David, ¿cómo vas? Bien, tengo dos preguntas en el tema de percepción de precio. Verás, el primero es básicamente lo que tiene que ver con garantías. Creo que el mercado también te exige, o bueno, tú das una política de precios, pero estás bastante inundado de bonus track y ese tipo de cosas. Pero la percepción de la garantía le da como un refuerzo al valor que tú quieras cobrar. Pero en servicios es mucho más difícil. En intangibles, a diferencia de productos, es difícil establecer una garantía. Entonces, y claro, alguna vez incluso algún cliente me dijo, oye, ¿cómo me das una garantía sobre un mal servicio? O sea, me vas a dar más mal servicio. Entonces, es debatible en ese sentido. Entonces, ¿qué estrategias tienen ustedes? ¿Qué se les ha ocurrido en ese sentido para un poco equilibrarle o que el valor de garantía pues tenga eso, ¿no? Alguna especie de valor para el cliente también, ¿no? Desde el punto de vista de desconfianza y demás. Ya, esa es una muy buena, muy buena pregunta, ¿no? Porque generaste en la respuesta que te dio tu cliente o que entendí que te dio tu cliente, generaste como una referencia circular. Eh, a ver, para mí la clave está, y hay un caso específico que justo pasa en una consultoría que estamos haciendo en este momento.
¿Cuál es mi interés? Asumo cuál es mi interés en este caso como Javier proveedor. A mí, como Javier proveedor, lo que me interesa es que el resultado sea bueno. ¿Y qué significa un resultado bueno? Que el que está usando la consultoría, que está aprovechando la consultoría, al final del día entienda que hay un valor percibido. ¿Sí? Entonces, en eso se construye en base a dos cosas. Primero es, ¿cuál es la relación de confianza que tú generaste con tu cliente? ¿Sí? Y lo segundo es, ¿qué estás dispuesto a dar vos para que ese valor percibido sea real? ¿No? Y al final del día, ese valor percibido actúa como una especie de garantía. A ver si te lo pongo menos etéreo y más concreto. Si vos te comprometiste a hacer un servicio X, ¿sí? Y en la y vos tenés una relación con ese cliente que te interesa cultivar, ¿sí? Y el cliente o vos te das cuenta que al final que ese servicio que estás entregando no está al nivel de lo que debería estar. Bueno, la garantía en sí misma actúa per se, pero no como garantía, sino que el valor que estás generando vos en realidad es la garantía. No sé si me explico, pero al final del día no te va a funcionar la garantía porque no la hay. Pero si vos te comprometés de alguna manera a que el valor percibido sea real y que el cliente quede satisfecho, aun cuando no quiere decir que el cliente siempre tenga la razón, pero existe ahí una necesidad de generar credibilidad, generar confianza entre los actores, ¿sí? Y, y por lo tanto, el artilugio de la garantía que no existe tampoco va a ser necesaria. No sé si me expliqué, quizás fue demasiado etéreo. David, ¿te sirvió lo que dije o la confundí más? O sea, sí, pero en todo caso a mí también me das una idea. Creo que por eso también existen los servicios freemium, ¿no? Entonces tú le das una muestra de cómo es el servicio y eso de alguna manera tal vez ya se vuelve una especie de garantía, ¿no? Es como esa probadita que la llamamos, ¿no? Eso un poco también se me ocurre dentro de esto, pero sí, sí, o sea, sé lo que quieres decir. En el intangible no tienes nada más que el compromiso y en startups tienes de hecho ese mismo medio cuando estás buscando financiamiento. O sea, la gente no confía en tu entusiasmo, en tu palabra, entonces tienes que en realidad darles de alguna muestra, ¿no? Exacto, y ahora sí, perfecto. Y esa muestra que tú dices, en una muestra puede ser, es que asumiendo que ya el tipo compró o la chica compró, pero entre el paso de la muestra y la compra, ahí el elemento fundamental es la credibilidad. Es, ¿qué hace que esa persona decida hacer esa probadita, como dijiste vos? Ahí hay un link no menor, ¿sí? Y ese link entre que él tiene interés y que vos tenés el servicio, ¿sí? Esa probadita no es que todo el mundo lo va a hacer. Entonces, ¿cómo haces para que esa probadita se genera? Porque asumiendo que tu servicio es bueno, ¿sí? Cuando haga la probadita se va a mantener. El asunto es que esa probadita no siempre se hace. Para que esa probadita se materialice, la clave es la credibilidad. ¿Cómo se logra credibilidad? Lo vamos a decir, charlar la próxima reunión, pero sobre todo es que vos logres atenuar el tema de la percepción de riesgo que tiene el cliente. ¿Sí? Entonces, imagínate vos, olvídate de que sos una empresa tecnológica, imagínate que sos un cliente y que vas a un dentista. Entonces, tú tenés un riesgo alto de que te duela, yo al menos soy muy adverso al dolor en los dentistas en particular, entonces, ahora, ¿cómo hago para elegir entre este dentista? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ese riesgo que no sabes qué va a pasar porque estás yendo a ese dentista o sin conocerlo, es porque alguien te dijo o te contó que había ido y había sido, te ponían música relax, era muy amable, te ponían anestesia de la anestesia, como me hacen a mí, qué sé yo. Hay una percepción de riesgo que se achica.
Y esa percepción de riesgo que se achica es alguien que vos conocés que te la dio. Entonces ahora invirtiendo la cosa, vos ahora como proveedor. Entonces, sabés que tu cliente necesita hacer esa probadita. Sabés que tu cliente tiene en la mente un potencial riesgo para hacer esa probadita. Pero ahora sabés que si alguien le dice a tu cliente, potencial cliente, que vos sos de confiar, es posible que se anime a hacer esa probadita. ¿Me expliqué ahora? Sí, sí, mucho más claro. Gracias. ¿No? Muy bien, me alegro. En Santiago, Verónica, ya está nuestra experta tributaria. Dame un segundo que ya estoy contigo, Verónica. ¿Santiago? Sí, gracias. Creo que Milton estaba antes. Perdón, Ajá. perfecto. Sí, Milton. Sí, gracias, Santiago. Sí, únicamente, estimado Javier, quería hacerte una consulta. ¿De pronto existe algún estudio formal? Estábamos viendo en el concepto del pricing que una de las formas de generar un precio de un servicio, de un producto, es en base al costo de las horas. ¿Existe algún estudio formal a nivel de Latinoamérica que de pronto incluye Estados Unidos? ¿No? De diferentes niveles, digamos, de un programador junior, como tú decías, o de un consultor junior, consultor senior, de alguna forma que sea un tema referencial con el objetivo también de llegar a ser competitivos o en el peor escenario, no dañar el mercado, ¿no? Entonces, al menos para tener una tabla referencial sería de mucha importancia como para poder manejarse también en este formato de pricing. Eso por un lado. Y solo complementando el tema de la garantía que tú comentabas hace un momento, básicamente, cómo yo le veo el concepto de la garantía, es decir, mira, yo confío tanto en mi producto, en mi servicio que te voy a dar, que yo a la final te estoy ofreciendo esta garantía de una semana, 3 meses, 6 meses, lo que sea, contra cualquier defecto que pueda existir. Entonces, ese es un poco el valor adicional que tú estás dando, adicional a los bonos, etcétera, que podrías estar entregando, pero es esa confianza que tú tienes en tu servicio, en tu producto, frente a lo que el cliente va a obtener, ¿no? Eso básicamente es mi criterio con respecto a lo que había hecho la consulta, David. Nada más, muchas gracias, Javier. Muy buen aporte, Milton. Sin duda comparto lo segundo que dijiste. Y respecto a lo primero, sí, asumo que por eso que me cuentas no tienes un consultor asignado en este momento, pero entiendo que los consultores que están trabajando con algunos de ustedes se les han dado referencia de estos precios. Voy a consultar si es posible hacer público esa información. Si hay de diferentes consultoras. Sí hay diferentes páginas web que vos puedas encontrar, pero bueno, la certidumbre de esta información a veces puede variar. Si lo publicás en el WhatsApp, eh, por si acaso me olvido, publicarlo en el WhatsApp y trataré de ubicarlo, ¿sí? Perfecto, Santiago. gracias. Buenísimo, chévere. Buenos días con todos. Muchas gracias, Javier. Solo quizás hablar un poquito como que de la experiencia y soltar algunas ideas con respecto al tema del pricing. Entonces, lo primero, por ejemplo, me gustaría comentar como una idea, es el tema de los atributos de marca que se quieren trabajar, dependiendo de cuál es el segmento que se quiera atender, si es un segmento premium, si es un segmento regular, si es un segmento low cost. Dependiendo de eso también es el precio que se va a trabajar. Entonces, aquí es bien interesante un ejercicio que se llama mapa de calor, en donde se pueden poner varios atributos en un plano cartesiano y donde se puede ir mirando en dónde te encuentras tú para saber en dónde está la competencia más centrada y cómo tú te diferencias de eso. Y también de acuerdo a eso, pues puedes ubicar un precio. Me parece que es un ejercicio bien interesante que puede servir. Otro es, haciendo un poco paráfrasis de lo que se había mencionado anteriormente, es acerca de los testimonios. Y es que cuando no tienes testimonios, prácticamente no tienes valor de marca. O sea, eres nuevo haciendo landing en un mercado, no tienes valor de marca, a pesar de que puedas tener buenos skills en otros países o en otros lugares. Entonces, si no tienes los testimonios, ahí no estás en el mejor momento para tener una relación ganar-ganar y quizás deberías ubicarte en una relación perder-ganar.
perder de inicio para ganar luego. Esto también se ata con el tema de la penetración. Si yo quiero medir Product Market Fit, entonces puedo vender un producto barato o un servicio barato para mirar el Product Market Fit y saber que la gente me dé retroalimentación, feedback acerca de mi servicio. En ese caso, tendré que medir con indicadores hasta cuánto puedo entrar en esa relación perder-ganar y cuándo ya voy a dar el giro, porque eso no se puede mantener para siempre. Cuándo ya voy a dar el giro para empezar ya a facturar con los valores reales. Y por último, únicamente comentar el tema de la impregnación, y es que la impregnación de marca también juega muchísimo en esto. Y no siempre el mejor servicio es el que más vende, si no es el más conocido. Entonces, mientras menos te conozcas, menos probabilidad vas a tener de cierre y por lo tanto el precio juega un papel más importante. Mientras más impregnación de marca, mientras más recordación de marca tienes, entonces es más fácil trabajar por precio, perdón, es más fácil cerrar sin tener en cuenta el precio de por medio. Entonces, como que lanzar únicamente esas ideas, Javier, y obviamente ahora que ya vamos a mirar la parte de impuestos, pues sí es bien importante mirar cómo los impuestos encarecen el producto para saber al final cómo llegamos en margen y cómo miramos en rentabilidades. Entonces, eso únicamente, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, muy buenos aportes. Como ya saben, está Verónica, que es nuestra experta tributaria. Hay muchísimas preguntas que ustedes me han hecho sobre el tema de impuestos. Los invito a ver si podemos optimizar el tiempo con Verónica, pero Sandra y Jonathan tenían preguntas, si las hacen cortitas y vemos. Gracias, Javier. Buenos días con todos. Bueno, lo mío quizás es entre pregunta y reflexión. Hablaban hace un momento, déjame ver, me anoté aquí para que no se me olvide. Ya del tema de las garantías. Digamos que en temas de servicios, muchos, me incluyo, hemos hecho temas de que un webinar gratuito como para que te conozcan, etcétera. Pero no creen que, o sea, o al menos a nosotros es lo que a veces nos pasa, que actualmente hay tantas cosas gratis que luego quizás es como que, bueno, o sea, si es gratis, ¿para qué voy a pagarlo si puedo irme a otro lado y me dan gratis? Y resulta que caemos en este quizás círculo vicioso en cómo posicionamos, como decía anteriormente, que aquí me anoté esto de la marca, que no te vayan a cuestionar por el precio si estás dando algo gratuito. Entonces, no sé si por ahí creo que estamos quizás como que pecando en dar muchas cosas gratis en tema de servicios, en productos, no sé si será así. Y luego al final del día, ni siquiera hay un approach o algún acercamiento para que pueda convertirse quizás en un cliente. En cambio, hay que hacerlo como que quizás de la manera más tradicional, es decir, estamos valorando el trabajo, porque al final hacer un webinar, entre comillas, gratuito, también es un costo que representa a la organización. Entonces, no sé si más bien esa idiosincrasia que hemos ido creando con el tema, y yo creo que más desde la pandemia, en que tenemos tantas cosas gratis que luego también nos terminan perjudicando a las organizaciones o a las empresas que queremos brindar realmente un servicio y que vean una diferenciación del servicio. Gracias, Javier. Muy buen punto. Te invito a traer esa pregunta a la próxima reunión que espero poder atenderla porque vamos a tener expertos en promoción en ese momento. ¿Y Jonathan? Buenos días con todos, hola Javier. Sí, mi pregunta viene, principalmente es un caso puntual cuando hacemos desarrollo a medida para algún tipo de proyecto. Nosotros nos hemos encontrado mucho con que nos toca enseñar a los clientes de que el software, en nuestra ideología como empresa, vemos al software como un arbolito en el cual tienes que regarlo constantemente para que se mantenga floreciendo y sostenible en el tiempo. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado en que tenemos que comunicar esto correctamente ya que muchos clientes piensan que tú creas el software y eso dura para siempre, que no le tienes que hacer nada. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en base a estos tres mecanismos para comunicar correctamente a clientes que existe un costo operativo de soporte y mantenimiento, que no es un costo inicial, pero que sí es importante para que el software pueda seguir evolucionando y mejorando en el tiempo? ¿Y cuál sería, mi primera pregunta es cómo comunicar correctamente esto? Y segundo, de estos tres mecanismos, ¿cómo recomiendas que nosotros presupuestemos correctamente cuál sería el costo de mantenimiento y soporte de una plataforma? Y como última pregunta es,
cómo comunicamos o hacer un upselling correcto si yo ya he vendido a un cliente un producto, cómo salirme de ese estigma de que tal vez me fui muy barato y que en el siguiente producto tengo que hacerlo un poquito más alto, algo más justo. Eso es una muy buena pregunta. Pero a ver, si te entendí bien, el tema de cómo cambiarte de segmento. Por eso que decía, una vez que el mercado ya está, ya conoce, que ya sabe que vos funcionás por precio, es muy, muy difícil que cambies esa percepción. Por eso que la estrategia de meterse en la estrategia de bajar precios no es recomendable porque ya luego se conoce y por lo tanto te van a pedir y eso, entonces es la única forma que tenés es de vender es por precios. Ah, si acaso puede ser de un nivel por eso que podría, lo que comenté, puede ser un nivel inicial para el testeo, no me acuerdo cuándo fue la pregunta, la palabra que utilizó alguien hoy, la probadita, quizás ahí podés utilizar eso, pero ya está, es la probadita inicial, no todo, es para que te conozcan y te valoren si entregaste algo bueno y a partir de ahí sí el ajuste. En relación al presupuesto en sí mismo de una actividad de servicio, como dije, es un desafío en sí mismo y habría que ver tu caso. No lo conozco y en todo caso podría recomendarte con un consultor para que tú vieras a ver si en particular cómo hacer esa presupuestación específica, pero no es algo que me anime a hacer ahora porque dependerá de tu caso. Y lo otro es cómo hacer para comunicar. Yo diría que de vuelta, a mí la transparencia me ha funcionado mucho y muy bien. Es decirle el servicio que tú, en lo que tú me estás, primero es que tú entiendas lo que el otro quiere y que el otro entienda lo que vos vas a proponer o lo que estás proponiendo. Entonces, si eso está claro, que así como en la oferta de servicios que ustedes en general asumen que está claro y que no está claro, que es una de las cosas que vuelvo a decir, bueno. Si eso está claro y asegurarte, refrasearlo, entonces entiendo bien que lo que tú estás necesitando es esto, se entiende que lo que yo te estoy proponiendo es esto, bueno, asumiendo que eso está clarísimo, bueno, esto que te estoy proponiendo tiene una parte A, que yo hago de la actividad 1 hasta la actividad 5, que es el proceso de materialización del software, y después esto sigue con una parte de las 6 a las 7 donde el actor sos vos, que tiene que darle de comer, si no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizaste, tienen que ser alimentados ese software por tu acción. Pero eso lo pones así como transparente en la propuesta inicial, ¿sí? Pero antes de eso tiene que estar clarísimo que vos entendiste lo que él quiere y que él entienda lo que vos estás proponiendo. Espero que te haya servido. Y ahora sí, nuestra querida amiga Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Perdón por estos minutos que te mantuvimos ahí en espera. No, tranquilos, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto, Javier, saludarte, siempre un gusto para mí. Eso, gracias. Igual, los agradecimos somos nosotros. Acá tenemos, como te había dicho, un grupo de gente entusiasta por exportar servicios. Han hecho muchísimas preguntas en relación al tema de los impuestos en Ecuador. Y entonces, esta charla que estás en Ecuador, conoces muy bien estos temas y sos la mejor en este caso para abordarlos. Entonces, yendo al grano, una de las primeras cosas que hay que saber es ¿cuál sería, por ejemplo, el procedimiento formal? Asumamos que hay empresas que ya están formales acá en esta mesa y hay algunas que todavía eventualmente puede ser que todavía no hayan exportado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento formal que una empresa que quiera exportar servicios tecnológicos debe seguir precisamente para exportarlos? A ver, dentro de los cumplimientos formales frente a nuestra administración tributaria al servicio de rentas internas como tal, el primero de los pasos es estar calificado dentro del RUC, el Registro Único de Contribuyentes, el cual es el habilitante para ejercer una actividad económica dentro del Ecuador. Este RUC lo pueden obtener tanto las sociedades o personas jurídicas como las personas naturales, es decir, no se diferencia o no se limita a que sean de las unas o de las otras las que puedan realizar actividades económicas y por lo tanto sea el inicio
del perfeccionamiento tributario de esta actividad. ¿Por qué es importante este procedimiento? Porque no es optativo, no es si quiero o no lo quiero hacer, es realmente un requisito indispensable a todos los que realizamos actividades económicas dentro del Ecuador. Esto nos mantendrá registrados, esto nos dará obligaciones, obviamente, pero es la manera correcta de realizar todas nuestras operaciones. Una vez que tenemos esto, si vamos a ser exportadores, también es importante realizar la solicitud de ser calificados como exportadores habituales. ¿Por qué es importante esta calificación de ser exportadores habituales? Porque los exportadores tienen ciertos beneficios, no exagerados, pero tienen ciertos beneficios en relación a lo que es el pago de los tributos. Entonces, esta calificación se la hace igual a través del servicio de rentas internas, en la cual después de un proceso que sí toma algunos meses, realmente de acuerdo a la práctica, este último tiempo se ha demorado mucho ese proceso, pero es un proceso en el cual se califica como exportador habitual y se incluye a esta persona natural o jurídica dentro de un catastro que es información pública para cualquier otro que lo pueda consultar. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo, tenés que ser una empresa formalmente constituida con un RUC, en el SRI sacás eso y luego tenés que registrarte como un exportador habitual. ¿Entendí bien? Exactamente. Sandra, dame un segundo porque vamos a ir generando capas de información y ahí ya te dejo para poder avanzar, ¿sí? Entonces, respecto tenemos con esto de la exportación, porque tenemos una cara de la exportación, pero muchas de las empresas de tecnología también importan servicios. Entonces, vamos primero con la exportación. Cuando una empresa decide exportar al exterior, ¿cómo es el tema del IVA? ¿Cómo juega el tema del IVA en la exportación de servicios? A ver, en planos generales y antes de entrar a un tema que puede generar un poco de confusión, toda exportación está grabada con tarifa 0% del IVA. Es decir, se encuentra al momento de su exportación, no se le cargará un porcentaje adicional por concepto del IVA. Este concepto no existe para el exportador como tal. Pero dentro de nuestra normativa, esto es importante. Hay algunas condiciones que se deben cumplir y con Javier mismo hemos platicado algunas veces, sobre todo en la que se refiere a que se pueda validar que el beneficio del servicio exportado efectivamente está en el exterior. Esa parte es como la más compleja de decir cuándo sí es y cuándo no es, y los demás requisitos es que realmente la persona que recibe esté fuera del país, que no se reconozca un ingreso o un gasto dentro del Ecuador por este concepto de contrapartida, y la más compleja es que se valide que el beneficio efectivamente se lo está dando en el exterior. Ujú. Entonces, si entiendo bien, las empresas que exporten servicios siempre y cuando cumplen algunas condiciones, no van a tener que incluir el IVA en su factura. ¿Entiendo bien? Exactamente, Javier. Y ahí para todos ustedes saben que dentro de los cambios que tenemos ya en nuestra normativa a partir del mes de abril de este año, pues nuestra tarifa del IVA cambió del 12 al 15%. Esto es una medida que aparentemente es con el carácter de temporal y la tarifa fijada va a ser del 13%. Por el momento es el 15%, ya que mediante decreto ejecutivo esta tarifa puede moverse del 13 al 15 de acuerdo al porcentaje que el presidente establezca. Entonces, eso es importante ahora considerar que hay un cambio de tarifa de IVA. Ok, y es chiste en el medio, por si acaso soy muy irónico, no hay que quejarse porque en Uruguay tenemos 22%, hemos tenido 23%, así que todavía sigue siendo muy barato. Entonces, repasando, ¿cuáles son esas condiciones de las que hablábamos para poder no incluir el IVA en el momento de la exportar? El primero me decía que la empresa esté domiciliada, o sea, residente en Ecuador, la empresa exportadora. Sí, es que el importador entonces sea un usuario o tiene que tener residencia fiscal o no Bueno, domiciliada en el exterior, o tiene que ser no domiciliado en Ecuador, perdón, ¿sí? Luego es el aprovechamiento, que es una de las cosas que en general llama mucha confusión en los países, que el aprovechamiento del servicio sea en Ecuador, con lo que ello signifique, que en Ecuador entiendo que no está definido lo que significa aprovechamiento fuera en Ecuador. Y luego es que el pago realizado por el servicio deba imputarse como
costo o gasto de la empresa en Ecuador. ¿Esas son las 4 condiciones o capaz que cambiaron en los últimos tiempos? No, eso no ha tenido modificaciones, Javier, y efectivamente no hay un concepto de aprovechamiento, pero en algunas situaciones es muy fácil, ¿no? Mira, yo vendo un software, yo vendo un servicio, yo doy consultoría a Javier que está en Uruguay, es claramente que el aprovechamiento de lo que yo le diga está en el exterior. Pero a veces se configuran ciertos casos en los cuales este momento se pone en duda cuando hablemos de un grupo multinacional que soy contratado por la casa matriz de UK o de la China, pero el usufructo o el beneficio de esa consultoría, de ese tema, lo está dando a su sucursal de Ecuador. Es ahí donde se pone en duda esta parte del aprovechamiento. Generalmente yo lo he visto en estos grupos multinacionales más que en una relación bilateral. Cliente-proveedor es como muy claro el tema del aprovechamiento, pero en grupos multinacionales, por la grandeza de la transacción, suele tener este tema de aprovechamiento del servicio como tal y presumir de que debía estar grabado con tarifa, en este caso ya del 15%. Es correcto, sí, he escuchado en diferentes países que eso puede suceder en ese tipo de empresas, que al que vos le estás vendiendo en realidad está en otro país, pero que el uso de ese servicio va a ser al final del día en la casa matriz, o no hay mucha claridad que el uso también pueda ser utilizado en el caso, en la casa, en la sucursal que tengan en Ecuador. Entonces es un poco confuso. Una de las preguntas que muchas veces surge en esto de exportar servicios, supongamos que Sandra, que tiene su empresa de tecnología, exporta, entendió cuáles son las 4 condiciones, entendió que tiene que hacer su empresa formal, entendió que tiene que registrarse, pero ahora Sandra lo que compra ciertos insumos que también son servicios en Ecuador para su proceso de generación de servicio que luego va a exportar. Entonces la pregunta en general es, esos servicios que Sandra compra a nivel doméstico en Ecuador y que, asumiendo que Sandra solamente exporta para el exterior, ¿sí? Si Sandra los asume directamente y no lo puede descontar, podrían transformarse en un costo para Sandra ese IVA, ¿correcto? Entonces, ¿efectivamente es un costo en el caso de Sandra o lo puede descontar? En ese caso, ¿cómo lo podría descontar? A ver, en el caso de los que son exportadores, y por eso es importante esta calificación que yo les mencionaba de estar bajo el catastro de ser considerados como exportadores habituales, el IVA que se genera por estas compras locales que yo tengo que realizar en el mercado ecuatoriano para estar directamente relacionados con mi exportación, ese IVA es susceptible de recuperación, no de compensación porque no tengo con qué compensarlo, pero sí de recuperación frente a la administración tributaria. Es decir, mediante un proceso, ir frente al organismo de control y decir, sobre estas compras que yo he hecho localmente, que me sirvieron para estas exportaciones, te pido que me devuelvas el IVA pagado localmente. Y ese es un proceso que se lo realiza. Realmente no es un proceso complicado, ya tiene muchos procesos automáticos dentro de la plataforma web de la Administración Tributaria y se logra la recuperación de esos valores. Ahora, ¿qué es lo importante aquí que nosotros debemos tener en cuenta? Es que tengo que vincular estas compras que yo estoy realizando con la exportación, porque a veces puedo tener compras que no se vinculan con mi exportación como tal. Esas no me las van a devolver y si yo tengo todo mezclado o no tengo un control adecuado, corro el riesgo de que la presunción sea que no me van a devolver una gran parte de lo que sí incurrí. Entonces, el orden cuando vamos a tener procesos de devolución es muy importante. Pero concluyendo tu consulta, Javier, efectivamente, ese IVA es objeto de devolución. Perfecto, entonces si entiendo bien, ese IVA que vos estás utilizando para tus exportaciones, ¿sí? De los insumos locales van a poder ser recuperados, ¿sí? Pero la recomendación que nos hace Verónica, que me parece muy interesante, es que tengas orden de llevar adecuados registros de ese insumo que estás incorporando y cuánto eventualmente es el porcentaje que estás utilizando para el servicio que estás exportando. Ahora, eso que es la parte fácil, que es el tema del IVA, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el impuesto a la renta y la exportación, Verónica? A ver, aquí hay algunos temas interesantes que mencionar.
Nosotros recordemos que los que somos considerados residentes fiscales ecuatorianos, es decir, aquellas personas que independientemente de su nacionalidad están obligados a tributar en el Ecuador, pues tenemos la obligación de reportar nuestra renta global. ¿Por qué? Porque el Ecuador se ha convertido en nuestro lugar de residencia tributaria como tal. En ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que para la determinación del impuesto a la renta, en el caso de los exportadores, nosotros podemos acceder a una rebaja de la tarifa del impuesto a la renta. La tarifa general de impuesto a la renta para sociedades es del 25%, para personas naturales es una tabla progresiva pudiendo llegar al 37% y podemos tener una reducción de 3 puntos en esa tarifa cuando nosotros califiquemos como exportadores habituales. ¿Cuál es el punto aquí que veía por ahí que saltó una pregunta? ¿Qué se considera un exportador habitual? Es aquel que al menos el 25% del total de sus ventas anuales pues sean exportaciones. Entonces, dentro de mis ingresos, si yo tengo 100,000, al menos 25,000 tienen que haber sido exportación. Y me considero un exportador habitual para acceder a este beneficio de impuesto a la renta. Perfecto. Entonces, depende si vos sos una persona física o jurídica, pero vas a tener que pagar en Ecuador impuesto a la renta y a diferencia de lo que pasa en Uruguay, si estás en el sector de tecnología, vas a tener que pagar, ¿no? Y entonces eso está muy bien. Ahora, lo que sucede en la práctica es que cuando vos vayas a exportar tus servicios, es altamente probable que el país, que el importador lo que haga es retención de los impuestos de impuesto a la renta desde ese otro país. Y eso lo que genera es el efecto tan conocido y tan doloroso que es de doble tributación. Vos tenés que pagar entonces impuesto a la renta en Ecuador, pero resulta que cuando vos, suponete que vas a exportar $100 de una hora de consultoría, ¿sí? Yo exporto $100 de una hora de consultoría y en el otro país, el importador, cuando te manda la plata, no te manda esos $100, te va a mandar, qué sé yo, 80, 75, porque lo que hizo fue sacar directamente la parte que corresponde a impuesto a la renta en ese otro país, se lo mandó al fisco y lo que sobra te lo mandó a vos. Y ese suceso, ese hecho, en general es el dolor de muchísimas empresas pequeñas, grandes, multinacionales, que en general muchas veces no saben que esto funciona y se encuentran con un problema gruesísimo al momento de cobrar, ¿no? Entonces, la primera recomendación que en general hacemos mucho es que cuando vos haces una propuesta comercial, vos en esa propuesta lo que tenés que hacer es decir que ese número que estás poniendo ahí, los $100, no están sujetos a retenciones o impuestos en el país de destino. ¿Eso va a resolver el problema? No, no lo va a resolver. Simplemente va a poner sobre la mesa que eventualmente puede llegar a existir un tema en este tema, ¿sí? Pero que vos, la propuesta que estás haciendo no está. Ahora, paso a Verónica. Entonces, suponete que efectivamente ahí tenés como dos opciones, ¿sí? Suponete que ese país al cual vos estás exportando, hay dos situaciones. O que tenga con Ecuador en este caso, un acuerdo de doble tributación o que no lo tenga, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos y no tenemos un acuerdo de doble tributación con el país que vamos a exportar, Verónica, en este caso? Sí, Javier, ahí tomando como antecedente, incluso dentro de la charla que tenías antes de mi intervención, el tema de los impuestos puede ser tan decisivo al momento de realizar un negocio que puede potenciar ese negocio o en realidad puede determinar el fracaso de mi negocio. Y no porque mi producto sea malo, no porque no lo esté haciendo correctamente, pero dejé de lado un tema tan importante como el impositivo que se puede estar llevando todo a mi margen. El ejemplo que tú dices, si yo lo vendo en 100 y me descuentan 25 y mi margen era 8, perdí, claramente lo perdí. No tengo manera de recuperarlo y perdí un buen negocio por no tener estos conceptos claros. Entonces, sí, a ver, te voy a partir de la norma general para ir asentando en las particularidades. Dentro del Ecuador, lo que se busca es tratar de hacer algún mecanismo para el tema del cuando soy objeto de retención en el exterior. Como bien lo mencionó Javier, tomen en cuenta, ustedes venden a alguien en el exterior y este alguien en el exterior, en el país que esté, debe cumplir con su normativa local. Y su normativa local le dirá cómo proceder. Generalmente, los países manejan temas similares a los que nosotros estamos tratando de aquí porque
la tributación en algunos casos es copia de la copia de la copia. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a hacer este país? Cumple su normativa local y me retiene. ¿Qué es retener? Efectivamente, lo que dice Javier es de los 100, te pago 70 en dinero en efectivo y 30 con un papelito. Un papelito que me obliga a mi legislación. Eso, dentro del Ecuador y atrayéndolo localmente, la norma general que me dice, si tú fuiste objeto de retención en el exterior, Cristian está con el micrófono prendido. A ver. Ahí. Perfecto, mil gracias. Si yo estoy si yo en el Ecuador recibo ese papelito que me dan para completar los 100 que yo he facturado, pues la posición correcta que me dice la normativa es, toma ese ingreso, esa venta como un ingreso grabado, es decir, ponlo en tu declaración de impuesto a la renta, pero ese papelito que te dieron, yo te lo permito compensarte en tu declaración de impuesto a la renta como crédito tributario, pero solo hasta el monto de que esas rentas hubieran grabado en el Ecuador. Recuerden lo que yo les dije, la tarifa de impuesto a la renta en el Ecuador es el 25%. Si a mí en el exterior, en el país que sea, como nos decía Javier, suponiendo lo que él nos comentaba, su tarifa de impuesto a la renta fuera el 30%, no me puedo ocupar todo ese papelito, sino solo lo que sea el 25% y el exceso, ese 5%, va a ser considerado como gasto. Lo tengo que desechar. Esa es la generalidad que nos dice la normativa ecuatoriana para el tratamiento de las rentas que ya fueron sujetas a retención en el exterior. Esto es general, haya o no haya convenio, la regla de aplicación general. Es decir, si yo no tengo convenio para evitar doble tributación con un país, aplico la regla de aplicación general. Por ahí vi una pregunta, ¿dónde puedo conocer los países con los que tengo convenio? Dentro de la página de la Administración Tributaria se pone países o convenios para evitar la doble tributación y le sale un listado. Tenemos más o menos suscritos 22, 23 convenios en los cuales se debe validar bien qué cita el convenio respecto a las rentas. Ahora, ¿qué es importante considerar? En los convenios, y ya me voy a meter en un tema un poco más complejo, son redactados de una manera específica. Entonces, el convenio no es que la presunción debe ser, tengo convenio, no pasa nada, no hay renta, no hago esto. No es así, no es lo correcto. Esa presunción es lo que primero me llevaría a pensar, pero no es lo correcto. En los convenios, incluso para ciertas rentas, se habla de una tributación compartida. Entonces, hay que leer bien qué dice el convenio, me está aplicando a la renta que yo estoy teniendo y cómo aplicarlo localmente. Pero si no tengo esa certeza, aplico la normativa de regla de aplicación general. Pero el convenio hay que analizarlo. El convenio no es igual a no tributo. Obviamente que yo tengo capacidades limitadas y eso es evidente, pero sí es cierto que tengo 15 años de experiencia en este tema, que he hecho consultorías de atrevido en temas de impuestos, pero lo cierto es que los convenios de doble tributación para mí es como intentar comer un ladrillo, literalmente. Entonces, como dice Verónica, no es que vos vas y te fijas en la página del SRI cuáles son los países que tienen convenio y ya está. Y después ahí, como un acto de heroísmo, vas y te bajás el convenio e intentás leerlo. No, es inentendible esos convenios. Requiere un análisis y una expertise en el análisis que no mucha gente tiene. Entonces, la invitación es que tengas la precaución de que esa interpretación del convenio sea por medio de una persona que efectivamente pueda interpretarlo de manera adecuada, porque en lo que es particular yo me considero incapaz de entender un convenio de doble tributación e insisto que hace 15 años que estoy en este tema. Entonces es muy delicado el asunto de los convenios de doble tributación. Y lo otro sí, pero tú tienes que tener en cuenta es que si no hay convenio, pues bien, entonces con ese papelito vos vas y al siguiente, pero es para el ejercicio siguiente, lo puedes descontar, si entiendo bien, para el ejercicio siguiente de tu declaración de renta. ¿Es correcto eso?
Es para el ejercicio que recibes. Por ejemplo, si yo recibo hoy un comprobante 21 de mayo del 2024, lo aplico en el 2024, pero recordemos que la declaración de impuesto a la renta en el Ecuador se hace en abril del año siguiente. Entonces, Ah, se transforma en efectivo cuando se presenta la declaración, que sí es en abril del año 2025, en este caso el ejemplo, bueno, por eso, pero al final del día hay un costo del financiero tiempo. de ese papelito. Perfecto. Ahora, en Ecuador, porque son muy divertidos ustedes, tienen un desafío adicional que en la exportación, que es el tema del famoso impuesto de salida de divisas. Entonces, ¿cómo afecta el impuesto de salida de divisas al momento de exportar? Y aquí cabe mucho tu palabra de que es muy divertido, porque dice, si exporto, no hay salida de divisas. Lo lógico es que haya ingreso de divisas. Pero, ¿qué pasa dentro de nuestra normativa? Si bien el impuesto a la salida de divisas es cuando del Ecuador sale dinero hacia el exterior, se crean presunciones. ¿Cuáles son las presunciones que se crean? Es decir, que no ingresaron divisas al Ecuador y que se quedaron afuera y que con esas estoy haciendo compras por las cuales debía haber pagado el impuesto a la salida de divisas. Ese es el concepto de tener esta figura de supuestos en la realización del impuesto. Entonces, en la importación cabe este supuesto. Yo exporto al exterior y la lógica o lo que me pide la normativa es que ese cobro de la exportación regrese al Ecuador, ingrese completamente al Ecuador y que de esa manera no hay presunción. ¿Qué pasa cuando esas divisas pasados los 12 meses no han regresado al Ecuador? Eso se considera una presunción de ISD y por lo tanto yo debo pagar un 5% sobre esas divisas que no regresaron. Hay que tener súper claro, si mi única exportación en un año fue de $100, como nos decía Javier en el ejemplo, y esos $100 nunca volvieron al Ecuador, sobre esos $100 yo tendré que tributar el 5% de la presunción de la salida de divisas por no haber retornado esas divisas al Ecuador. Porque les digo, ustedes me pueden decir, pero es que no es así, lo que pasa es que en el Banco del Exterior estoy más seguro, pero la presunción para el Estado ecuatoriano es que esas divisas están en el exterior, realizando pagos en el exterior, por los cuales se debió haber causado el impuesto a la salida de divisas. Por ese concepto se crea la presunción. Brillante. Entonces, yo tengo muchos amigos argentinos y lo que tienen los amigos argentinos es que se ponen muchas normas, pero la población es muy astuta, muy smart, tienen muchas habilidades. Entonces, supongamos que hay algún argentino en la vuelta acá y que hasta ahora entendió, ajá, o sea, si yo exporto servicios y cumplo con lo que me dijo Verónica y Javier hace un rato, yo no tengo que pagar el IVA. Formidable, y voy a exportar y voy a beneficiarme de esto, pero resulta ser que voy a ser muy vivo y voy a, en lugar de pedirle al importador que me mande la plata a Ecuador, le voy a pedir que me la mande a, yo qué sé, a Dubái, que es donde tengo una cuenta. Ajá, qué vivo que sos. En ese caso, el señor de SR iba a decir, ¿qué pasó acá? ¿No te llegó la plata? Bueno, muerte para ti, entonces vas a tener que pagar el impuesto de La salida. presunción. Uh-huh. Exacto. Y ¿Sí? eso también, recordemos que con estas últimas reformas que nosotros tuvimos durante inicios de este año y la última normativa que se publicó en noviembre del año anterior, la tarifa del ISD, estábamos por desaparecer ese impuesto, estaba en 2,75, tendría que estar en ese valor y la volvieron a subir al 5%. Nuevamente, desde el 1 de abril de este año, la tarifa del ISD es el 5% a toda salida de divisa. Perfecto, muy bien. Tú lo mencionaste, Verónica, pero simplemente que para ver si estamos en línea como ha habido algunos cambios. Dijiste que si soy entonces si mal no entendí, un exportador habitual, si soy una pyme y genero empleo, ¿puedo descontar el 3% de impuesto a la renta o puedo disminuir el 3% de impuesto a la De renta? la tarifa, de la tarifa del consideremos. La normativa nos habla de que el exportador habitual tenga al menos el 25% del total de sus ventas en la exportación. Entonces, esto puede ser en una, en dos, en 50, pero que al momento de comparar los totales, el ingreso del año,
al menos el 25% sean por exportaciones. Eso ya califica como ser un exportador habitual y con eso reducir en 3 puntos la tarifa del impuesto a la renta en el Ecuador. En este caso sería de bajar de una tarifa del 25, que es la norma general, a una tarifa del 22, que sería el beneficio tributario por cumplir esta condición de ser exportador habitual. Ujú. ¿Y esto tiene que ver con que sea una pequeña o mediana empresa o no En el necesariamente? tema de quién es exportador habitual, no tiene incidencia que sea pequeño o mediana empresa, solo habla de la calificación de una empresa exportadora habitual, sea de bienes o de servicios. Perfecto. Había el tema de nuevas inversiones y también se generaba este efecto de pagar 3 puntos menos, pero ¿sigue eso o ya no más? A ver, con la última reforma tributaria que nosotros tuvimos dentro de nuestra legislación, hubo un completo cambio en todo lo que corresponde a los beneficios tributarios como tal. Y con esto, lo que está eliminado completamente desde nuestra normativa es el concepto de la no tributación. Antes había periodos de no tributación por algún tiempo, es decir, no estaba sujeto a impuesto a la renta por un término de 6, 8, 10 años de cumpliendo ciertas condiciones, pero ahora en el Ecuador lo único que se tiene beneficio es acceder a una reducción de la tarifa de impuesto a la renta en función de que haya nuevas inversiones. 3 puntos para nuevas inversiones productivas, es decir, nuevos flujos de efectivo que se destinen a la generación de nuevos ingresos y se genere empleo. La condición específica es que se generen empleo y 5 puntos menos en la tarifa de impuesto a la renta cuando se suscriban contratos de inversión con el Estado. Estos contratos de inversión son calificados por el Ministerio de la Producción. No tenemos restricción de sectores, no quiere decir que un sector de servicios no pueda acceder a este tipo de beneficios, pero lo que sí debemos comprobar en el un caso es que se destine a activos nuevos y en el otro caso que hay un proyecto de inversión con el Estado. En el proyecto de inversión con el Estado es mínimo una inversión de $1 millón para calificar el proyecto de nueva inversión y en el caso de nuevos activos productivos no existe monto mínimo. Perfecto. Y también por lo que tengo entendido, hay una ley o una normativa muy nueva que tiene que ver con zonas francas, que por cierto, en el caso de Costa Rica y de Uruguay, que son países que tienen una incidencia relativa muy importante en el tema de exportación de servicios de América Latina, el 80% de las exportaciones de servicios de estos países salen por zonas francas. Entonces, de ahí la relevancia. En el caso de Ecuador, con esta nueva regulación, no sé si estás familiarizada con eso, pero ¿es posible que una empresa de tecnología pueda establecerse en una zona franca y de allí exportar? Sí, 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 Javier, justamente esta última normativa derogó un tema que estaba totalmente en desuso, que para nosotros eran las sedes, las zonas económicas de desarrollo, pero nunca fue utilizado. Se vuelve al concepto realmente de lo que es una zona franca y tomando mucho como ejemplo a Uruguay dentro de algunos congresos que yo he podido asistir, pues el ejemplo de Uruguay es uno de los puntos importantes para el desarrollo de esta zona franca. Puntos importantes de la zona franca, tal como está en esta nueva normativa, bueno, delimitar la zona geográfica en las cuales van a estar ubicadas, pero no limita el acceso de las zonas francas ni para bienes, ni para servicios, ni para cierto tipo de empresas, ni pone montos mínimos de inversión. Entonces, puedo ser una MIPYME y puedo entrar a una zona franca. Puedo tener prestación de servicios y puedo entrar a una zona franca porque estos no son requisitos indispensables para poder acceder a esta zona franca. Obviamente es un tema que entró en vigencia a partir de los primeros días de este año. Se está dando pasos para poder implementarlo. No va a ser de la noche a la mañana, pero la visión ya sin restricciones y con un criterio realmente de mercado de lo que es una zona franca, creo que propone mucho en relación a la utilización de este segmento para los fines a los cuales es destinado. Entonces, dentro de estas zonas francas se estipula, ellos sí, un tiempo de exoneración de impuesto a la renta y después de este plazo una tarifa única de impuesto a la renta del 15%. Entonces, en nuestro caso, si tenemos una tarifa del 25, las zonas francas van a pagar una tarifa del 15, 10 puntos menos. Ajá. Bueno, ahí hay una diferencia con Uruguay, que acá no, no Cero. hay ese cambio. Perfecto.
Y ya para terminar, y ahí le damos a las empresas exportan, muchas de las empresas de tecnología también compran servicios desde el exterior. Entonces, ¿cómo sería el relato de la incidencia del IVA? ¿Incide el IVA en estas compras que hicimos del exterior? ¿Qué pasa con el impuesto a la renta? ¿Qué pasa con el ISD? Sí, Javier y todos ustedes, realmente lo que acabamos de hablar de las exportaciones es el punto más fácil. El tema de las compras es realmente donde se empieza a complicar el tema. ¿Por qué? Porque lo que se regula mucho dentro de nuestra normativa es la salida del dinero del Ecuador. ¿Por qué? Porque se debe validar de que sea realmente por la compra de bienes o servicios necesarios para mi producción, para la prestación de mis servicios, y que no sean estrategias de sacar el dinero del país para minimizar el pago de los impuestos. Por eso en el tema de compras se revisa mucho y la normativa es mucho más extensa para validar o poner controles a todo lo que son las compras. En relación a lo que son las compras de bienes, cuando yo importo un bien, el procedimiento único y correcto es que estos bienes pasen por la aduana. Si los bienes no pasan por la aduana liquidando sus impuestos y aranceles, yo estoy teniendo cualquier otra cosa menos una importación. Y esos bienes legalmente en el Ecuador no están perfeccionados y su uso podría tener observaciones. Eso en el caso de los bienes. Si yo importo bienes que pasan por aduana, eso sí, está exento del pago del impuesto a la renta, es decir, exento de acceder a un porcentaje de retención de impuesto a la renta, pero el ISD hay que pagarlo siempre que haya una salida de efectivo del Ecuador. En el caso de los servicios, como estos no pasan por aduana, debo cumplir otros requisitos para poderlos perfeccionar dentro del Ecuador. Por aquí creo dentro de las preguntas decía cómo lo nacionalizo y creo que es la palabra correcta. ¿Cómo nacionalizo un servicio? Debo tener una factura del exterior. Esta factura debe tener qué concepto me están facturando y el valor por el cual lo están haciendo. Y sobre esa factura tengo ciertos cumplimientos internos. El primero, a esa factura yo sí estoy obligado a grabarlo con el IVA. Localmente yo estoy obligado a grabar con el IVA cuando estoy importando servicios que estén grabados con este impuesto. ¿Y cuánto le voy a grabar? El 15% de esa compra que es mío, es local. Yo no puedo pedirle al proveedor de afuera, mándame una factura aumentada del 15%, porque no es su IVA. El IVA es local. Entonces, al momento de esa factura, yo tengo que emitir un documento que se llama liquidación de compras y prestación de servicios, en el cual con ese documento nacionalizo la factura del exterior. ¿Qué pasa con los bienes? Cojo una invoice de afuera, pasa por la aduana, se emite un documento de aduana y se nacionaliza. En el caso de los servicios, tengo la factura, emito una liquidación de compras y sobre esa debería ser el tema de grabar el 15% del IVA. Pero ahí no termina el tema. Yo, ese IVA, estoy obligado, lo puedo tomar como con derecho a crédito tributario y por lo tanto pedir la devolución si estuviera directamente relacionado con la exportación. Y si no está directamente relacionado, pues será directamente contra el gasto, pero estoy obligado a retener el 100% de ese IVA autoliquidado. Esa retención del IVA de la importación de servicios, debo emitir un comprobante de retención que va a ser pagado al mes siguiente de haberse generado. Es decir, hay salida de flujo por esa retención en la importación de un servicio. Y adicionalmente tengo retenciones de impuesto a la renta. Los pagos al exterior, Verónica, señor. capaz que simplemente para que vaya bajando el agua o subiendo. Entonces, en resumen, con el tema del impuesto de salida de divisas, cuando vas a importar, está frito, siempre va a tener que pagar. ¿Correcto? Hasta ahí vamos claro. 5%. Ahora, con relación al IVA, ¿sí? Vas a tener que liquidar esa como al 15%, ¿sí? Vas a salir esa historia, pero entiendo que al final del día se genera un efecto neutro porque vos vas a poder, o sea, te lo van a, ¿cómo es que como que en Es términos, derecho a crédito tributario. eso, tenés derecho a crédito tributario. Entonces, si bien tenés que pagarlo, luego te lo devuelven. Entonces, es un juego a la mosqueta que lo entregas, pero luego lo recibís. Entonces, conceptualmente hay un costo financiero, pero no hay un problema sustancial. ¿Entiendo bien?
Sí, es un tema que lo puedo usar como crédito tributario. En el caso de los exportadores podría ser sujeto a devolución siempre y cuando se relacione con la exportación. Y ahí sí, el Perfecto. efecto cero que tú mencionas es plenamente identificable. Muy bien. Entonces, hasta acá que yo que tengo capacidades diferentes, entendí, espero que todo el mundo haya entendido. Ahora, ¿qué pasaba con el impuesto de la renta? Ahí sí, dale vuelta. El impuesto a la renta, como les mencionaba, dentro de lo que son pagos al exterior, al igual que en otros países, como dábamos el ejemplo, ¿qué pasa si me retienen afuera? Tengo una norma local que cumplir. Y esa norma local que cumplir me obliga a mí a retener una parte de ese valor que yo tengo que cancelarle al proveedor del exterior. Si es de bienes, recuerden, y pasaron por aduana, no tengo retención en la fuente de impuesto a la renta. En servicios, sí o sí, tengo retención de impuesto a la renta. Algunos casos. La norma general me dice que yo retenga la tarifa máxima de impuesto a la renta para sociedades. Como hemos conversado durante este día, es el 25%. Entonces, todo pago al exterior por norma general está sujeto a un pago, a una retención de impuesto a la renta del 25%. Esa es la norma general. Con temas más particulares. ¿Qué pasa si esta compra yo la estoy realizando a los considerados paraísos fiscales o regímenes preferentes? Nosotros dentro del Ecuador mantenemos un listado de todos los países que son considerados para nosotros como paraísos fiscales y a estos pagos que le realice a proveedores domiciliados en esos países, la retención ya no va a ser del 25%, la retención va a ser del 37%. ¿Por qué? Porque a estos países se les debe aplicar la tarifa máxima para personas naturales, que es el 37%. Ese es un caso particular. El otro tema es que en estos pagos también puedo aplicar los convenios para evitar la doble tributación que ha suscrito el Ecuador con algunos países, para lo cual es importante demostrar la residencia fiscal del proveedor. ¿Cómo se demuestra la residencia fiscal de este proveedor? Mediante solicitarle a este proveedor un certificado de residencia fiscal. Estos certificados de residencia fiscal los emiten las autoridades tributarias de cada uno de los países, en donde, de acuerdo a su base de datos, señala el contribuyente ABC, lo veo en mi base de datos y por lo tanto se encuentra activo dentro de las operaciones de tal país. Con su formato, con sus cosas, con sus particularidades, pero ese es en esencia lo que dice un certificado de residencia fiscal. Este certificado de residencia fiscal, en el caso de que sean en otro idioma, tienen que estar traducidos y requisito indispensable, tienen que estar apostillados. Sin la apostilla es como no haber el certificado. Sin la traducción es como no haber el certificado y con ese certificado me valida aplicar lo que menciona el convenio. Aquí nuevamente, convenio no es igual a no impuestos. Convenio es igual a voy a analizar qué servicio estoy importando, voy a analizar el convenio y voy a validar si efectivamente el convenio lo incluye, si efectivamente el convenio me dice no retengas o si el convenio me dice compartamos la tributación, que podría ser alguno de los casos que se presenten dentro del convenio como tal. Entonces, en la norma general retengo, las normas específicas, cuánto debo retener en el caso de paraísos fiscales o cuánto puedo aplicar convenio para evitar la doble tributación. Pero toda importación de servicios está sujeta a retención en la fuente de impuesto a la renta en el Ecuador. Si yo no hiciera esta retención, estoy incumpliendo por dos lados. La primera, con mi obligación como agente de retención y por lo tanto tener una sanción que me cobrarán la retención que no hice más del 100% de recargo, porque el tema de agente de retención lo debo o lo debo cumplir. Si aquí dentro de la sala están quiteños, me van a entender la expresión, le doy cobrando al SRI. Soy el cobrador de la administración tributaria y no tengo opción de no serlo. Y en relación al tema del ISD como tal, igual, pagos al exterior, tengo que realizar el pago del 5% del impuesto a la salida de divisas. Y aquí, Javier, complementando nada más algo que estábamos hablando antes. ¿Cómo sé que el insumo que estoy comprando es el que necesito, pero no es el que me duplica el pago en relación a lo que yo puedo encontrar localmente? ¿O no es mucho más costoso y encarece mi producto final por este tipo de temas que les estoy diciendo? Retención del IVA, retención de impuesto a la renta, ISD, esos son temas que debemos irle sumando al precio real que me cuesta ese servicio que estoy importando al Ecuador.
Excelente, Verónica. Para resumir, por si acaso algún despistado, si vas a importar servicios de consultorías nuestros, tenés que saber que vas a tener que pagar impuestos de salida de divisa 5%, que vas a tener que retener. ¿Qué significa esto? Que si te voy a cobrar $100, 25% te los vas a tener que retener para pagárselo al SRI, ¿sí? Y además vas a tener que, como el concepto formal que utilizó Verónica, pero tenés que el tema del IVA considerarlo y también 15%. Por tanto, es un dolorcito que hay ahí para el momento de importar servicios, pero que se logra hacer sin problema. Simplemente que hay que tenerlo presente. Estamos en hora, pero hay 14.000 preguntas en el chat. Una de las cosas que vi es que, ¿qué pasaba si no sos? Porque vos dijiste, Verónica, al inicio que para tener este beneficio de no pagar impuesto al IVA, de no incluir el IVA al momento de exportar, tenías que ser exportador habitual. ¿Y qué pasa si no sos exportador habitual? Porque si no sos exportador habitual, vas a tener que meter el IVA al momento de generar tu factura. ¿Entiendo bien o no? No, no, no. El IVA es general. El IVA es general para la exportación. Solo debíamos cumplir los tres conceptos que tú nos decías, que ¿Sí? el tema del aprovechamiento, el tema de que aquí se registre un costo y que el beneficio esté dado afuera. Eso es para el IVA. Para el exportador habitual se califica el Para los momento de tres la renta. puntos. 3 puntos. Exactamente. Ok. Sí, ok. Si sos exportador habitual, entonces podés, en lugar de pagar 25, vas a pagar 22. Si no lo sos, marcha precio paga 25. En cuanto al Exactamente. no importa ese 25% lo que a través de transacciones, lo que importa es que el exportador, esto es, dice acá, en cuanto al exportador habitual, no importa si ese Eso ya 25%. lo resolvimos. Ok, ok. ¿Y cómo sería el tratamiento de las compras internacionales? Esto también lo resolvimos. No lo Para acabamos de hablar. ella tiene que tener una... Sí, yo creo que también. Se desea asesoría sobre importaciones o bienes. Aquí se presenta alguien ofertándose. Si pago la importación con tarjeta de crédito de la empresa, como ya la tarjeta pague. Y supongo que sí, o sea, no importa el mecanismo que vas a utilizar, ¿no? Aquí, Eh, esta pregunta es súper interesante, Javier, porque para lo que son compras locales, cuando yo utilizo una tarjeta corporativa, es decir, voy aquí y como en el restaurante de al frente y utilizo la tarjeta corporativa, obviamente la entidad bancaria ecuatoriana es la que actúa como agente de retención por transacciones ecuatorianas. Pero solo les invito a pensar en Visa Internacional diciendo, ay, Verónica ha salido de viaje, voy a hacerle la retención del Ecuador porque soy tan buena gente. Esas cosas no pasan. Visa y Mastercard Internacional no actúan como agente de retención de las transacciones de ecuatorianos y en los pagos al exterior hechos con tarjeta de crédito corporativa se debe actuar como agente de retención. Ahí no aplica esta exoneración porque Visa, Mastercard o cualquier otro servidor no se ponen a decir, ay, qué lindos los ecuatorianos están gastando en el exterior, yo les voy a hacer retenciones. Eso no pasa y ha habido muchos casos donde va la administración tributaria bajo este criterio que lo tenemos muy arraigado de la tarjeta hace la tarjeta hace la retención y dice, demuéstrame que la tarjeta hizo la retención. Visa ni siquiera me contesta. Entonces no existe. Cuando son pagos al exterior con tarjeta de crédito, tengo que emitir una retención y pagarla. ¿Qué es el problema ahí? Que como estoy pagando con tarjeta, tengo que asumirlos. Correcto. El ISD, ¿sobre qué se aplica? Sobre el valor de la factura, del total de la factura. ¿Sí? A Sí, ver, sí, en el tema del ISD, lo que nos habla la normativa es que existe una exoneración cuando uno se transfiera hasta 3 salarios básicos unificados. Nuestro salario está en 465 por 3.200, 1.300 algo. Y si ese valor lo mando quincenal, ese valor tiene exoneración del pago del ISD. Entonces, como ahí decían, desde un centavo no. Si pago un centavo, no pago ISD por esta exoneración. Pero si yo ya pago más de 3 salarios básicos unificados de manera quincenal, yo ya tengo que pagar el ISD sobre el exceso. Ajá. Pero el monto sobre el cual se aplica el ISD El, si vos haces una factura de $100 para pagar mi hora de consultoría, es sobre esos $100. es sobre el valor que realmente salga del país. Si son $100 menos la retención del 25 que Ah, te hago, serían sobre los 75. Es sobre lo que ah, realmente sale del país. correcto, por buen punto ese, correcto, porque al final del día se trata de una salida de dinero. Ok.
Am, ¿qué diferencia consideras hay tomar en cuenta en cuanto te presta un servicio alquilado como SaaS, donde el cliente en el exterior paga mensualmente? Ufale, estos de servicios en la nube son un desafío. A ver si se te ocurre una solución. Es la pregunta que hace David Duendas. A ver, en el caso de lo que son servicios digitales como tal, nuestra normativa está avanzando en el tema. Todavía creería yo que estamos muy atrasados en este tratamiento por el control que necesita. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Se ha puesto a las entidades financieras locales nuevamente como intermediarios del cobro de los impuestos que estas compañías del exterior que no tienen residencia fiscal en el Ecuador están recibiendo por servicios pagados desde el país. Entonces, la tarjeta de crédito local va a cobrar el 5% de ISD, sí, porque es un pago al exterior. Si cualquiera de nosotros pagamos televisión por internet, lo vemos ya reflejado. Y son las entidades financieras las que actualmente están actuando como agente de retención de impuesto a la renta e incluso del IVA. Entonces, cuando son estos pagos por servicios digitales desde el exterior, es como nuestra normativa actualmente está actuando, le ha delegado esta responsabilidad a las entidades financieras como tal, cuando no hay residencia. Cuando ya yo estoy recibiendo una factura de la nube, por ejemplo, nosotros dentro de la compañía recibimos una factura por el uso de la nube de Microsoft, necesariamente tengo que hacer retenciones y necesariamente tengo que proceder como una importación de servicios normal. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que pasa siempre? Que Microsoft me dice, bueno, mi servicio es de 100. Si tú tienes que hacer retenciones, ese es tu problema, yo no me voy a hacer cargo. Y yo, para que no me desconozcan ese gasto y para no incumplir con mi administración tributaria, lo asumo, lo Sí, encarezco. exactamente. Entonces hay que tomar mucho ajo y agua en esto de los impuestos, a joderse y aguantarse. Perdón la expresión. Entonces, si estás, Temis, por ahí, ya estamos por terminar, así que si tienes lista la evaluación para los chicos, no sé si estás por ahí, para que puedan hacer, acá está. Entonces, tenemos en una simulación que se realizó, se colocó un $1.500 de pago al exterior, el valor de cobrar el 30 de tarifas, el 15% de IVA y el... Casos específicos, eso ya son un desafío, habría que Entender la situación, pero exacto, sí, realmente sí, todo lo que hemos hablado, pago al exterior, hay que cargarle el IVA, hay que hacer la retención, hay que cargarle el ISD y hay que saber cuánto me va a costar la retención del impuesto a la renta. Por ahí dice Santiago que sí. sí, en el exterior es bien complejo que nos reciban comprobantes de retención y por eso es importante conocer, porque si no me los van a recibir, yo tengo que saber que ese costo lo voy a terminar asumiendo yo y que ese costo a la final del día, y ustedes que estaban hablando del precio, tiene que verse reflejado en el valor del consumidor final. Exacto, eso, porque me imagino que mucha gente acá tiene un matete en la cabeza, un pedo, un enredo. ¿Qué hago con todo esto que no entendí nada? Bueno, ahora ya te digo cómo hacer. Pero lo importantísimo es que tú tengas en cuenta que el tema de los impuestos te va a repercutir en el precio. Entonces, lo segundo que tenés que tener en cuenta es como no sabes a priori si con ese mercado te van a hacer retención o no, vos en la propuesta comercial decí, especifica que directamente el precio que estás poniendo no está sujeto a temas de retención en el otro país, ¿sí? Entonces, hasta ahí es lo que tenés que saber ahora. Después, ¿qué haces efectivamente con ese país? Bueno, ahí me hablas y vemos y te paso el teléfono de Verónica para que pueda analizar la situación compleja, porque es realmente complejo y arriesgado tomar decisiones en este tema. Así que ese sería el concepto fundamental, que te quede que puede llegar a existir un dolor muy importante para empresas multinacionales, medianas, grandes y pequeñas. Todos los días, a lo largo de estos 15 años, todos los días surgen temas complejos en esto de los impuestos. Así que si entendiste esas dos cosas generales, ya me sirve muy bien. Temis, capaz que puedes incorporar el tema de la encuesta para que puedan responder. Y de nuestra parte, Verónica, sos una ídola, como siempre, muy clara, muy Aló, aló, amable. aló, aló. ¿Me escuchan? Y- Perdón. Así que bueno, muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo. Y mientras Temis ahora pone la encuesta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a Entonces, todos. Solo me despido un ratito. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes y estoy a las órdenes.
Perfecto, sí, sin duda alguna que mucha gente va a pedir tu contacto para seguir la charla, así que con mucho gusto se lo podemos brindar. Eh, y bueno, será hasta la próxima, Verónica, mientras los chicos contestan la encuesta que saben que es una formalidad pero necesaria para nuestro caso. Excelente charla. Muchas gracias, que estén muy bien, un Muchísimas gusto. gracias. Dale, chao, nos Muchas vemos. gracias. Sí, por favor, ayúdenos completando la encuesta. Es importante para nosotros. También antes de que, bueno, antes de cerrar, igual quería pedirles que por favor nos ayuden prendiendo las cámaras para tomar una fotografía del evento de hoy y compartirla en nuestras redes sociales, por favor. No se olviden Bueno, que es necesario completar el formulario de postulación, como así validar el registro de asistencia. Pues, está, estamos todos. es una manga de sinvergüenza, porque cuando estamos hablando se ocultan detrás de esos carteles. Ahí atrás. Bueno, sonríen Chévere. entonces. Sí, por favor, gracias. Ahí vamos con la primera, les voy a diciendo ya. Una, dos, tres. Perdón, ya. Va otra más en la otra página. Faltan Ariana, Jimena, Michelle, Lisbeth, Javier, Paulina, Hay algunos que Ayajid, Juan Ramón García. Algunos que no algunos van a están. dormir Por siempre ya. favor, prendan la cámara. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que ya estamos todos. Ya, perfecto. Entonces voy a ver cómo estamos con el tema de la encuesta. Están 41 de 56. Por favor, no se olviden de registrar la asistencia y llenar la encuesta. Una vez más, les agradezco a todos y todas por unirse. Javier, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Esta es, creo que nos quedan dos sesiones más, el próximo martes y el que sigue. Y con eso ya concluiríamos esta etapa de charlas de capacitación en temas de exportación de servicios tecnológicos. Sin más, si ya llenaron las encuestas, creo que podemos terminar ahí la sesión de hoy día. No sé si hay algún Bueno, anuncio más. Gracias. Hasta no se luego, manda. colegas Chao, sinvergüenzas. chao. Gracias, Muchas buen día a gracias. todos. Gracias, Gracias, hasta chao. Muchas luego. gracias.